Seguimos, seguimos en ese espacio Paneo Semanal por esta 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, canal de Sol 106.5 y en otras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Seguimos con Osvaldo Lanacuen, de la Internet Society, capítulo Dominican Republic, República Dominicana. Sí. Cuando nos fuimos a la pausa, dejamos en el tintero una serie de cuestiones sobre el Internet. Y realmente tenemos que encontrar algún punto para regular el uso de las redes. Yo no sé si será un código de ética, no sé por dónde realmente, todavía no tengo la solución. Y si la encuentro, creo que voy a ser muy rico. Sí. Bueno, precisamente lo que dijo Facebook fue que todo el mundo anda buscando eso y que cuando se encuentre lo van a aplicar, que los gobiernos no lo tienen, la solución todavía. Luis hablaba al principio de su intervención, en el segmento anterior, de el aspecto emocional, el efecto caja de resonancia, claro, que se produce en las redes. Y hay un trabajo muy bueno de un técnico italiano, Walter Quattrocchiocchi se llama, que analizó hace 5 años ya, a propósito de la campaña del presidente Trump, del efecto caja de resonancia del Internet, sí, de las redes. Y del contagio emocional y de la polarización en Facebook. Y hay una presunción, o sea, nuestro cerebro tiene una predisposición a la simplificación. Entonces, eso más un mecanismo para que se replique el mensaje, sí, es un cóctel mortal. Mortal. O sea, tú tienes un ciudadano que tiene muchísima información, que viene toda en el mismo formato, porque es que un tweet son 240 caracteres. Y un experto en astrofísica de Harvard tiene 200 caracteres. Pero Juanito, el de la esquina, tiene 240 caracteres también. Entonces, a lo mejor aquel tiene más seguidores, el segundo tiene más seguidores, porque hay más gente que entiende el lenguaje de él que el lenguaje del experto en astrofísica de Harvard. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Es la identificación del receptor del mensaje hace que ese tipo de cosas se difundan más que las que tienen contenido, ciencia o las que son informaciones de verdad. Claro. Eso me recuerda este pensamiento de Blaise Pascal, ¿verdad? Que todos lo conocen como gran físico, inventor de la pascalina, ingeniero, que en sus momentos de reflexión, a través de los pensamientos de Pascal, así mismo se llama, reflexionó sobre este tema. La razón tiene razones que la razón desconoce. Tremenda frase que en este momento aplicado rebasa, ¿verdad? Las emociones nos generan miedo, nos generan alegrías, nos generan sufrimiento, nos generan ansiedades. Y por tanto, algo fundamental que tienen las redes sociales, fíjense que estamos hablando de que Internet es una plataforma fría. Como esta emisora de radio, ¿verdad? Vienen diferentes expositores y crean sus contenidos. Es una plataforma. Es decir, desde ese punto de vista, quizás esta emisora puede llamar a un productor y decir, mira, no trata ese contenido de nuevo, esto y aquello. Sí. Pero Facebook no. Facebook o los periódicos o empresas así exponenciales que tienen tanto alcance, se apoyan sobre algoritmos para lograr esa manipulación de que lo que se está diciendo se diga de otra forma, que el acercamiento no sea tan grande, sea tan corto, y lo hacen de forma automática con diferentes técnicas que utilizan inteligencia artificial. Y la sociedad, específicamente los países, están muy, muy asombrados y admirados con estos temas de la inteligencia artificial, porque no por el uso que se hace, sino cómo lo hace,
qué variables toma en cuenta para eso, porque al final de cuentas lo que entra, la inteligencia artificial no es más que una interpretación de los datos, ¿no? Sí. Para, analizando ese comportamiento, tomar decisiones automáticas. ¿Cómo podemos reducir esto? Así que empresas de este tipo, como Facebook, como los Google, como los Twitter, que son empresas exponenciales como Uber, que manejan miles de millones de usuarios. Tú lo mencionaste, Facebook tiene, ¿cuánto? 3.600 millones de usuarios, 3.800, que estamos hablando del 30%, del 60% de la comunidad de Internet. Twitter, más de 400, WhatsApp, más de 1.000 millones, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú manejas esto si no es con algoritmos? Así que estas plataformas, lo que pasa es que tienen que analizar con cierta frecuencia cuál es el impacto que esos contenidos están creando y cómo se le está saliendo la mano. Para entonces enfocarse en las soluciones para mitigarlo. Yo creo que lo que habría que lograr es que el usuario entienda cómo es que funciona el algoritmo. Sí. Claro, es un tema educacional. Exacto. Es un tema educacional, claro. Es por ahí que yo creo que debemos... Usualmente, por ejemplo, tú recibes una noticia. Digo, pues, cuando estaban de moda las redes sociales, hubo diferentes tipos de análisis, ¿verdad? De Oxford, de Italia, de Estados Unidos, de la Universidad de Yale. Muy famoso el profesor Hancock, que analizó el comportamiento entre personas educadas y personas, usuarios comunes, y determinó que los usuarios, nuevamente citando a Pascal, ¿verdad? Cuando ven una noticia que se conecta con ellos, que le hace sentido, inmediatamente la retuitean, la reenvían y muchas veces ni analizan el comentario. Simplemente porque hay un par de frases que conectan con ellos, verdaderas, el resto puede ser falsas y lo transmiten. Es decir, que hay un elemento emotivo que nos apoya en esto y que también contrasta con las constituciones de los diferentes países, específicamente de las democracias, que han establecido derechos como la libertad de expresión, como el derecho a la información. El derecho a la información. Por ejemplo, en Estados Unidos, la famosa Acta de la Decencia, ¿verdad? Promovió a través de una cláusula que las plataformas son libres de injerencia en esto, pero los países lo quieren obligar a que sean esto. Y obviamente se vio en el periodo de Bill Clinton, de Donald Trump, ¿verdad? Que lo sacaron prácticamente de las redes, y la gente dijo, no, eso es una violación a la libertad de expresión, pero no lo fue porque son empresas privadas. No fue el gobierno que le bloqueó sus derechos, sino que son empresas privadas. Eso todavía no se sabe, eso está en la Suprema Corte de Justicia. Está en la Suprema, pero la Suprema Corte ya... Si son editores, lo que no se sabe si son editores o plataformas de comunicación. Correcto, pero eso ya ha sido bien analizado y se ha mostrado que, en efecto, o son juez o son parte, claro, o son plataformas. Entonces la idea es que ahora mismo, precisamente colaborando para reducir las noticias desinformativas o las noticias falsas, como les llama, entonces han tratado de crear algoritmos que lo limiten. Pero eso es autorregulado. Es autorregulado. ¿Entiendes? Son ellos que han decidido. No hay manera porque es una empresa privada. Ellos son ellos que han decidido, bueno, mira, vamos a poner un algoritmo que limita la cosa, pero no es por ley. Sí, pero lo que quiero referenciar con relación a esto es que estas tecnologías no son más que unos amplificadores de la conducta humana. Eso es así. Existía la propaganda, la mala información, la publicidad engañosa, existía antes de que existieran las redes sociales. Pero a la escala a la que nos estamos manejando, el daño y el impacto es mucho mayor. Es mucho mayor por la amplificación y el alcance. Esas mismas características emocionales que hacen al ser humano meterse, hacer el engagement, involucrarse en algo, son las mismas de toda la vida. El asunto es que cuando estamos hablando de 2.400 millones de usuarios, la escala a la que se producen las cosas es inmanejable y el impacto es mucho mayor. Hay que pensar nada más en cuál es el mecanismo de hacer negocio de esa plataforma. Porque nosotros hablamos del ser humano que participa, pero debajo de todo eso está el interés del modelo de negocios de esas plataformas. Yo te voy a poner un caso interesante que ocurrió recientemente. Apple está muy preocupado por el uso de los iPads por los niños para recibir pornografía y contenido sexualmente explícito. Sí.
Entonces, ellos decidieron crear un algoritmo de inteligencia artificial para que analizara para escanear para fotografías, escanear la foto y entonces verificarlo. Lo hemos hablado, que pero no lo ha puesto porque eso es una brecha de la privacidad. Hubo una coalición, ¿verdad?, de entidades, entre los cuales estaba Internet Society. Nosotros como capítulo estuvimos involucrados en eso. Le solicitaron a Apple, miren, detengan eso. Porque el problema, o sea, lo que ustedes están haciendo es positivo, pero desde el punto de vista negativo es que abre una puerta. Una puerta trasera, como le llamamos, yo pueda ver todo lo que tú ves, permitan que los hackers entonces sí entren a esos dispositivos y puedan acceder a su contenido. Pero no porque ha habido una resistencia, escúchame Luis, desde el punto de vista de las regulaciones para inmiscuirse en temas que tienen que llegan a niveles de geopolítica. Recordemos Donald Trump con su famosa orden ejecutiva sobre las redes limpias, que es una red limpia, la que está a favor de mi ideología o no, pero es un tema de algoritmo. Es decir, esas redes fluyen como una tubería o una carretera. La pregunta es ¿cuál es el sucio? ¿Cuál es el sucio? Entonces, exacto. Y entonces, si tú se lo das, si tú consideras un país amigo en un momento dado, tú lo vas a considerar enemigo en otro. Entonces, pero ¿qué pasa? Las ingenierías operan sobre normas, sobre mejores prácticas, sobre formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se involucra el poder político en regular elementos que pueden ser contradictorios, al final la solución termina siendo peor que la misma enfermedad. Y es básicamente la posición de Internet Society usualmente es esto, que ser prudente para regular temas que tienen más que ver con el alma humana, ¿verdad? Con el comportamiento. En las redes sociales aparecen tanto seguidores influyentes como confrontatorios, como odiosos, como desinformantes, ¿verdad? Los famosos trollers, haters. Pero esos son temas que, como tú dices, son catalizados por la masividad del uso de esta plataforma, pero donde se ha enfocado siempre los llamados del Congreso norteamericano a estas grandes compañías es ¿cuál es tu modelo de negocios y por qué tú, a través de tus algoritmos, cómo es que tú ganas dinero a través de tus algoritmos y cuál es el impacto de que ese algoritmo esté impactando negativamente en la sociedad? O sea, el asunto es, vamos a poner un caso que todo el mundo está familiarizado, el caso de YouTube, por ejemplo, que es muy interesante y que está sucediendo ahora en este país. YouTube tiene un algoritmo que ha ido variando al pasar de los años. No es el mismo del 2009, 2018, 2019. Hubo un cambio en el 2021 también. Cambios que todos los creadores de contenido han manejado y han hablado en todas las redes. El algoritmo de YouTube es ese código, ese programa que te presenta las opciones que tú vas a hacer clic. Ese algoritmo es el responsable de cuando tú abres YouTube, a la izquierda o en la página de inicio te salgan 1, 2, 3, 4, 5 temas, 5 contenidos a los que tú te sientes emocionalmente cercano, ¿verdad? Entonces, tu preferencia. Entonces, tú vas a consumir unos contenidos que están acorde, según YouTube, a lo que tú andas buscando, ¿verdad? Entonces, tú buscas siempre una misma dirección de lo que tú andas buscando. Si a ti te gustan, por ejemplo, los republicanos, pues a ti te va a salir más contenido de posiciones republicanas en Estados Unidos. No, recordemos que son plataformas interconectadas con Google, ¿verdad? Con esa gran fuente de conocimiento. Pero tu accionar en esas redes es la que se utiliza, ese comportamiento y esa data que tú generas con tu accionar, se analiza, se transforma a través del algoritmo en opciones que tú vas a ver en las redes. Lo que te va a salir a ti es probablemente más atractivo para ti que para cualquier otro. O sea que, en pocas palabras, es personalizado. Es personalizado. Ahora, ¿qué es lo que quiere YouTube? YouTube quiere que tú te involucres
y que te mantengas la mayor cantidad de tiempo conectado a esos contenidos, conectado, mirándolo. Mientras más tiempo tú pasas viendo videos de YouTube, más dinero te sacan a ti, porque tu views, tu click, te venden más anuncios. está produciendo una data que es la que ellos le presentan a los anunciantes, decir, mira, este es el contenido, la cantidad de personas interesadas en esto que están constantemente utilizando nuestra plataforma. Entonces, lo que uno habla del algoritmo de YouTube no es más que una programación de las opciones que a ti se te presentan. Y es una forma de eficientizar el cobro de los anunciantes. Entonces, por eso es que cuando tú ves un video de YouTube, usualmente el clickbait está cuando ha transcurrido un porcentaje del video. Sí, bueno, porque el YouTube y el algoritmo de YouTube valora el view. El tiempo que tú tienes viéndolo. Primero entraste. Valora el tiempo, que es lo que ellos llaman la sesión. Mientras más dura la sesión, más tiempo tienen ellos de proponerte anuncios. La sesión, la personalización, el resultado. Si tú le diste like, ese es el resultado de tu acción, lo que provocó ese contenido en ti. Tú le diste like, le diste el dedito para arriba, like. Y valora también los suscriptores, ¿no? La cantidad de personas que tú capturaste, que son los suscriptores. Entonces, quiero mencionarte, Luis, tres puntos interesantes en lo que tú has mencionado. El primero es que Google es una empresa que nació creando un algoritmo basado en la reputación. Es decir, ellos entendían, de hecho los rankings de Google son los más prestigiosos porque toman en cuenta la cantidad de citas que tú tienes en las diferentes páginas web, el prestigio del académico o de la persona. Y la relevancia. Y además la cantidad de metadatos que tú incluyes, ¿verdad? De palabras claves que tú incluyes en la publicación de tus contenidos para que conecten más con el público. Entonces, su indicador es diferente, por ejemplo, como los de Facebook o los de las redes sociales, que se basan más en una comunidad interna y privada que en una reputación global sobre las personas. Entonces, eso hace que los algoritmos de Google sean mucho más eficientes desde el punto de vista de prevenir noticias falsas. Y los de Facebook no, porque no tiene con qué referenciarse más que en el me gusta o no. El segundo elemento que quería mencionar es que hay un profesor un inversionista llamado George Gilder, que escribió un libro que es Conocimiento y Poder. Fue uno de los más influyentes intelectuales en el periodo de Ronald Reagan y ha analizado en diferentes libros, ¿verdad?, el comportamiento de la transformación de las tecnologías digitales, que lo hoy conocido como transformación digital, más allá de la parte infraestructura, ¿no? Que los técnicos nos casamos con la infraestructura, pero realmente son profundamente humanas, ¿no? O por lo menos de profundo impacto en lo humano. Y él expresaba que el comportamiento de las tecnologías digitales es un poco similar a las leyes de la ley centrípeta y la ley centrífuga. Usualmente el poder tradicional a través del tiempo siempre ha sido ostentado por los gobiernos, por la iglesia y por las élites corporativas, ¿no? Y usualmente tienen un poder centralizador para controlar lo que se produce y lo que no se produce. Pero cuando llegan las tecnologías digitales, tecnología de la información, se produce un cambio. Y es que prima las leyes centrífugas, porque el conocimiento ahora está disponible sin trabas y tú puedes acceder a él con diferentes usos y aplicaciones, ¿no? Digamos, la sociedad civil, la academia o las personas de a pie pueden acceder a estos contenidos y bajarlos sin mayores dificultades. Entonces, este elemento es fundamental para comprender que estamos en una era que así mismo se llama de la información y el conocimiento, donde mientras más educado tú estás y mientras más conoces lo que han denominado recientemente estos movimientos estructuralistas, ¿verdad?, de las competencias que desarrolla la persona, que no tienen un conocimiento abstracto, digamos, evolutivo, sino de uso, ¿verdad?, de práctica.
ha transformado en la sociedad. Y el tercer elemento que quería mencionar es que recientemente, bueno, no recientemente, hace un par de años, una socióloga de la Universidad de Harvard llamada Shoshana Zuboff escribió un libro que se llama El capitalismo de la vigilancia, The Capitalism of Surveillance. Este libro analiza cómo todas estas empresas, que usualmente ese territorio estaba en la banca, ¿verdad? Porque con tantas transacciones en tarjeta de crédito, en pago, etcétera, etcétera, tenían capacidad de generar una información que luego analizaban para venderle a un cliente un nuevo producto. Mira esta tarjeta, mira este hipotecario, etcétera, etcétera. Pero que ahora y también lo utilizaban los organismos de inteligencia para darle seguimiento a sus ciudadanos, para controlar la criminalidad, ¿no? Pero de repente... Aquí hemos vuelto a usar la teoría de Perón. Perón decía que todas las personas son buenas, pero cuando se le vigila son mejores. Sí, hay que ayudarlo a ser bueno. Se le vigila son mejores. Bueno, entonces en ese libro ella analiza precisamente cómo las diferentes corporaciones actuales utilizan en los servicios que brindan ya una construcción de los datos que van a capturar para apoyar su modelo de negocios en indicadores de desempeños que precisamente conozcan más del usuario que él mismo. Y por lo tanto puedan crear productos innovadores o innovadores para esa persona, porque al crearlo, ¿verdad?, le pueden construir una herramienta a su medida para que lo utilice. ¿Qué es lo que utilizan? Cuando hablamos de algoritmos, lo que hacen es que simplemente son modelos, ¿verdad?, programados, utilizando programación informática, que analizan los datos en base a estadísticas y lo que marca las tendencias es lo que te genera la oportunidad de crear negocios. Ahora, estos servicios de vigilancia, que son más allá de los organismos de inteligencia de los gobiernos, son consumidos por las mismas empresas y por los mismos gobiernos para construir. Es lo que estamos viendo en escándalo. Entonces está primando una conducta ética en los profesionales, que la vemos desde Snowden, por ejemplo, que decretó, porque en Estados Unidos también hay que comprender que decir mentira es una violación de la ley. Y esa violación de la ley, que se llama perjurio, ¿verdad?, en base ha provocado que muchos presidentes hayan sido afectados en su presidencia, congresistas que hayan tenido que declinar porque se descubrieron sus escándalos. Entonces, cuando Zuckerberg dice, miren, señores, nosotros estamos creando algoritmos para mejorar eso, y en efecto lo implementan por poco tiempo, pero cuando pasa la crisis lo sacan de servicio, entonces provocan nuevamente una oleada. Por conveniencia financiera. Claro, es financiera porque son empresas corporativas que les rinden no al gobierno ni al regulador, a su accionista, que maximizan sus capacidades. Entonces, precisamente los gobiernos necesitados de crear entidades que generen capital, que sean exitosas, porque eso se traduce en impuestos, se traduce en mejores capacidades. Ustedes lo mencionaron hace un rato, ¿verdad? Los impuestos transnacionales que todos los países le quieren aplicar a esas empresas, a las GAFA o a las Netflix del mundo, ¿no? Bueno, porque mis usuarios te están pagando a ti directamente y ellos vienen mis ciudadanos. Págame a mí una parte de esos recursos. Tú estás generando riqueza en mi territorio y no me estás dando nada. Correcto. Entonces, esas son las tendencias, ¿verdad?, que van a generar tipos de regulaciones, pero necesitan creatividad para construir. ¿Tú sabes cuál es el problema, Osvaldo y Eliseo? Es que a esas grandes compañías como YouTube y las otras no les interesa que tú amplíes tu diversidad de opinión. Y ahí es donde viene el problema. Exactamente. Es que a ellas lo que le conviene es que tú te radicalices. Y por eso, esos algoritmos, lo único que te presentan son las posiciones que originalmente ella detecta que tú sigues. ¿Y qué pasa cuando después de un tiempo... Sean a favor o en contra. Pero lo que tú sigues. Es lo que tú sigues. Pero ¿qué pasa en la con ola eso? donde tú te montas y la ola que criticas. Pero oye, ¿cuál es el problema, Eliseo? Es que en los medios tradicionales, en un periódico, cuando tú ves un titular de un periódico y al pasar la página ves otra opinión, y al pasar la página ves otra opinión, tú te estás educando en las opiniones de los demás. En YouTube, tú solamente vas a ver una sola posición, que es la que originalmente YouTube determina que tú quieres ver. No. Y yo estoy viendo, por ejemplo, aquí en el país, unos productores de contenido de YouTube, que hay uno que parece una película, que es una película capacidad técnica. No. Eso es una película con iluminación, un tono de voz y un individuo
Me parece que es psicólogo, mercadólogo, que es Aneo Di Santo. Aneo Di Santo. Usted tiene mucho éxito. Óyeme, pero el hombre maneja una buena producción. Una producción tremenda. Pero déjame decirte, hay un librito que tú lo descargas y Está están todo eso ahí. todos los puntos Sí, que sí, tú tienes que hacer. Que tú tienes que hablar de metadatos, tienes que hablar de las miniaturas. El hombre que ha hecho son su tarea, ¿eh? Creaciones artísticas para llamar la atención a través clickbait, porque el tú título sabes, tiene mucho que ver con lo el hombre ha hecho su tarea. No, es que estas plataformas precisamente te dan obligan tienen tutoriales, ¿verdad? Para que tú puedas No, desarrollar todo esto. El problema es un analista. El problema es las cámaras de resonancia. El problema es que los echo chambers lo que provocan es un ciudadano, un individuo radicalizado y contagiado emocionalmente. No, entonces él es un analista, ¿verdad? Pero yo... El análisis que Pero nunca no llega. El análisis no llega. Eso se basa. Sí, no, Fíjate, y yo le voy a decir a la audiencia que los productores de contenido tienen una lógica que está en todos los libritos. Tú ves el contenido completo y tú lo divides en 3. A 1/3 de ese contenido que tú lo pasas con el mouse, ahí es donde él va a decir lo que dice el título. Okay. Pruébenlo. Ustedes cogen el contenido completo. Usualmente los antecedentes. Una tercera parte, cuando va, por ejemplo... No, es tiempo. Es tiempo en el el video. contexto que tú creas para llegar al punto. Tú le das play, lo primero es un anuncio. Si tú pones 9 minutos de contenido, se habla de que lo más eficiente va desde 6 a 12 minutos. Eso está metrificado, medido. 12 minutos el contenido más eficiente. Pero en el caso de él, por ejemplo... Entonces, si tú tienes 9 minutos, por ejemplo, en el minuto 3, ahí él va a hablar de lo que dice el título, que es el clickbait, lo que te atrae. Y ya a partir de ahí tú lo oyes y puedes abandonar. Rellenando. Y patinando. Pero lo importante es hacer mucho contenido, porque para tú mantener el dinero que se paga... Tira como 4 videos al día, una cosa, y en 3 canales diferentes. Para tú mantener el dinero que se paga, y déjeme decirme, el dinero que paga YouTube está determinado por países y por comunidades, ¿verdad? Yo tengo lo que se paga por cada 1000 vistas en República Dominicana son $2.67. Se le dan $2 por cada 1000 personas. Por cada 1000 personas. Y el detective Ángel Martínez. Pero déjame decirte, en Estados Unidos son $13. Ah, tú ves, ese y en Noruega, ¿tú sabes cuántos son? ¿Cuánto es? $43. Ah, pues el detective está guisando. Si yo fuera productor de YouTube, yo debiera... De la oferta y la demanda, ¿no? Del mercado. Carlos Rubio es también. Del mercado y la creación de contenido en un idioma particular para atraer a una audiencia local. Pero a que ustedes no saben cuál es el dominicano que mayor suscriptores tiene en el país. Galofoque. No. Se llama El Flaco WTF. ¿Y quién es ese? ¿Ves? ¿Por qué es que estamos hablando de las cámaras? No lo voy a decir por radio. Sí. El Flaco WTF es el dominicano con mayor cantidad de suscriptores. 4.53 millones. Millones. Es un dominicano, búsquenlo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la cámara de resonancia? Pero está radicado aquí. Sí. Cámara de resonancia. ¿Por qué? Porque a ti nunca te ha salido. No, pues yo no. Y es el dominicano que mayor cantidad de suscriptores tiene. Y a ti nunca te ha salido a la izquierda para verlo. Probablemente a los hijos nosotros. Bueno, quiero mencionar 2 puntos en ese sentido. El primero es que Google, que es todo un consorcio, ¿verdad? Llamado también, ¿cómo que se llama? Bueno, es parte de un consorcio, Alphabet, que creó el modelo de operación de Google, un modelo basado, es algo interesantísimo, ¿no? Y pues, es un programa especial para eso, pero me voy a limitar a decir. Eso es cuando te volvamos a invitar. Sí, claro, con mucho gusto. El modelo de Google trabaja con multicanales, con lo que ha ocurrido con Facebook, con Twitter y otras aplicaciones. Tienen Alexa, canales de voz. Compraron una tecnología de sensación térmica de Internet de las cosas. Utilizan los vídeos de YouTube. Utilizan el contenido que escribe la gente. Todo eso está almacenado y todo eso son datos. Ahora bien, ellos entraron en un conflicto de interés
porque rompieron a la neutralidad que todo el mundo espera de una entidad que, precisamente como tú mencionas, distorsiona a través de la propaganda lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, rompieron un principio en un momento que estaba conectado mucho con su visión, con su proceso de transformación masiva, dar información veraz para todos en todo momento, ¿no? Y cuando rompieron eso, comenzaron los centros europeos a decir, bueno, pero tú promocionas esto, pero no me promocionas. Tú utilizas mi información, pero lo utilizas como te da conveniencia. Entonces se pone de moda un concepto que estaba más enfocado a las redes de prestación de servicios de Internet, la neutralidad de red, comenzó a aplicarse en el ámbito del software. Y entonces la página, ellos se vieron obligados para entrar en regulación y que la gente estuviera informada, en dividir su página en dos. Una en los resultados, ¿verdad? A mano derecha tú ves la tercera parte de ella que te muestra todos los anuncios promocionales. Y la otra parte, las dos terceras partes, son informaciones reales basadas en su algoritmo de ranqueo y de clasificación de contenidos en base a lo veraz. Eso lo tuvieron que hacer. Y el Reglamento General de Protección de Datos Personales que estableció la Unión Europea, que surge desde 2018, desde antes tiempo, pero en 2018 lanzan la última actualización, provoca que las empresas sean responsables de esos contenidos y que asuman un rol de neutralidad para garantizar que haya veracidad. Sin embargo, es un tema realmente muy apasionante. Vamos a tener que invitar de nuevo. Este tema es muy apasionante. Él está casi diciéndonos que él vuelve. Pero, con mucho gusto, claro. Y nosotros no, antes de que él diga eso, lo vamos a invitar como quiera. Y se nos quedan muchos temas que tenemos. Sí, porque hay un filósofo. Los juegos de calamar, Netflix. Quiero mencionar que hay un filósofo coreano radicado en Alemania, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Que ese señor es uno de mis preferidos. Sí, analiza. Saca un libro todos los años. Sí. Y son libros muy cortos de fácil seguimiento, donde analiza esta sociedad del consumo y la pasividad agresiva, ¿verdad? ¿Dónde estamos el consumismo? Consumimos carro, estamos en el consumismo carro, consumimos televisor, consumismo. Así es. Pero bueno, Osvaldo, darte las gracias por comparecer, atender nuestra invitación y comprometerte a que vuelvas. Y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en este sábado y decirles que con el favor de Dios esperamos tenerlos aquí el sábado próximo en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.